días, amigos y hermanos en la fe. Les saluda por acá su amigo y hermano en Cristo, Amós Hidalgo Acosta. Y en esta cápsula vamos a hablar de dos lecturas diferentes que se le han hecho a la Biblia, especialmente a la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, el marcionismo y el ebionismo. Dos lecturas heréticas de los primeros siglos que siguen vivos y que en nuestros días todavía muchas personas así lo entienden. Si no sabes qué es, acompáñame para que podamos aprender acerca de esto. Quiero aclarar rápidamente que la información que voy a exponer lo estoy tomando de este libro de nuestro hermano y amigo Ben Escalante, de su libro Una introducción a la Torá del Mesías, y estaremos hablando rápidamente acerca de estas dos lecturas. Primeramente, entonces, hablemos de Marción. Hubo un hombre cerca del 144 después de Cristo llamado Marción, que dedujo y propuso a la iglesia gentil en Roma que no era necesario ni era conveniente considerar las escrituras hebreas del Tanakh o el Antiguo Testamento para los cristianos como inspiradas o como palabra de Dios. De hecho, él entendía que las escrituras hebreas del Antiguo Pacto o la Tanakh se oponían y contradecían las escrituras del Nuevo Pacto. Compuso incluso su propio canon. Solo reconocía el Evangelio de Lucas y las 10 cartas paulinas que a su punto de vista favorecían su teología. De hecho, el canon del Nuevo Testamento de la Iglesia surge como una reacción al canon marcionita. Interesante. Ahora hablemos de qué es lo que trata de proponer esta postura marcionita. Marción se oponía a toda y cualquier cosa que tuviera un trasfondo o antecedente judío. Este tipo de punto de vista propuso una separación y división radical entre las escrituras sagradas de los dos pactos. Es decir, el antiguo pacto ya no sirve, el Antiguo Testamento no sirve, eso ya pasó, Dios ya lo desechó, o bien el nuevo pacto es superior en todos los sentidos, de tal forma que la ley y la gracia son dos cosas distintas. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Pablo, encontramos lo siguiente. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y estaré leyendo la versión nueva traducción viviente, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar lo que es verdad. Pero cuando Pablo está hablando de la escritura, no está hablando ni de sus cartas, ni de los evangelios, ni del Apocalipsis. Está hablando de las escrituras que él conoce, que es la Biblia hebrea. De tal forma que el argumento de Pablo echa por tierra al argumento marcionita. Pasemos ahora al ebionismo, la otra lectura acerca del Tanakh. ¿Cómo lo ve? Hubo un movimiento llamado ebionismo, quizá fundado por un hombre llamado Ebión, cerca del 140 después de Cristo, que dedujo y propuso entre los seguidores judíos del Mesías, Yeshua, la siguiente interpretación. Decía que el nuevo pacto no había cambiado realmente casi nada del antiguo pacto, excepto los sacrificios de animales y el sacerdocio levítico. De manera que había que guardar toda la antigua ley mosaica al pie de la letra en todos los mandamientos. ¿Cuál es la postura ebionita? En pocas palabras, la antigua ley mosaica seguía siendo la máxima autoridad y por lo tanto Jesús, el Mesías, también debía sujetarse a Moisés, es decir, a la ley de Moisés, y no Moisés al Mesías.
Este movimiento ebionita solo aceptaba un evangelio en idioma hebreo. Posiblemente estaremos hablando del evangelio de Mateo. Y rechazaba todas las cartas de Pablo, a quien consideraban, dicho sea de paso, un hereje. Este movimiento se oponía a toda y cualquier cosa que tuviera un trasfondo o antecedente gentil. Interesante. Mientras que el marcionismo se oponía a todo lo que tuviera un trasfondo judío, el ebionismo se oponía a todo lo que tuviera un trasfondo gentil. Y aquí entramos a este punto de conflicto, porque el marcionismo desacreditaba totalmente al antiguo pacto, a la Biblia hebrea, mientras que el ebionismo desacreditaba al nuevo pacto en sentido de autoridad y seguía manteniendo a la Torá como la máxima autoridad. Por lo tanto, Jesús debía estar sujeto también a la Torá. Para este movimiento, el nuevo pacto no es un nuevo pacto en realidad, sino es el mismo antiguo pacto mosaico, pero renovado. Esta es la palabra clave para el ebionismo y el ebionismo actual. Ellos no hablan de un nuevo pacto, no, de un pacto renovado. Este movimiento también negaba la deidad de Yeshua, el Mesías. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 8, versículo 7, en la versión Nueva Traducción Viviente? Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Es decir, que estamos hablando de un nuevo pacto, no de un pacto renovado. Hay dos formas de entender entonces la postura de los escritos neotestamentarios y de los primeros discípulos de Jesús. ¿Jesús está sujeto a la ley o la ley se sujeta a Cristo? Esto va a determinar cómo nosotros vamos a interpretar el evangelio. Eso es todo, amigos, y muchas gracias.